Bueno, vamos a empezar ya. Entonces dice, encuentra la función f mayúscula, aquella que para cuando x vale 2, la función toma el valor de 25 y cuya derivada es x más 6. O sea, la derivada de esta función es x más 6. Yo quiero saber quién es esa función f mayúscula que cumple además con las condiciones que cuando x vale 2, esta función toma el valor de 25. Entonces, en realidad, ¿qué me están pidiendo calcular? ¿Cómo, partiendo de f minúscula, cómo obtengo f mayúscula? ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? La integral. Exacto, tenemos que integrar a f minúscula y recordamos que eso nos da f mayúscula de x más c. Muy bien. Entonces, la integral de x más 6, diferencial de x, ¿a qué sería igual? Ah, pues lo separo, la integral de x diferencial de x, más 6 veces la integral del diferencial de x. Entonces, el primer resultado, ¿cuál sería? Profe, ¿seguimos viendo la presentación? Ah, perfecto, muchas gracias, ya está. Entonces lo único que hice fue separar a esta expresión como dos integrales. Muy bien, porque si hay una propiedad que nos permite separar una suma o resta de funciones que aparecen en el integrando de una función. Solo puedo separar sumas o restas de funciones. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado de la primera integral, muchachos? ¿Quién me puede decir, por favor? Ajá, Fernanda, te escuchamos. X al cuadrado entre 2. Exacto, ¿y de la segunda? La segunda sería, espere, 6x. Sí, muy bien, porque aquí hay un 1, entonces al derivar qué expresión nos da 1, x. Muy bien, Fernanda. Y eso le sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. Muy bien. Entonces, esta es f mayúscula de x. Pero a mí no me dijeron solamente encuentra f de x, sino me dijeron encuentra aquella f de x mayúscula que cumpla que cuando x valga 2, la función tome el valor de 25. Ah, entonces me están diciendo que al evaluar a la función f mayúscula en x igual con 2, o simplemente al evaluar a la función f mayúscula en 2, debe de quedarme por resultado 25. Entonces, a donde vea x en la función antiderivada, sustituyo 2 y lo igualo todo a 25. ¿Qué me quedaría? Adelante, los escucho, muchachos. Sería 2 Ajá. más Al cuadrado. 12 Ah, perfecto, permíteme. 2 más 12, ajá. igual a más C igual a 25. Exacto, y entonces simplemente despejo C y me quedaría 25 menos 14, o sea que C es igual a 11. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y ya Sí, profe. entonces la respuesta sería que f mayúscula de x es x cuadrada más 2 más 6x más 11. Entonces ya no es cualquier antiderivada, ya es una antiderivada que cumple estas condiciones, que cuando x valga 2, la antiderivada toma el valor de 25. Y sí, efectivamente, sustituyan el valor de 2 en esta ya antiderivada específica y van a ver que sí les queda el valor de 25. Muy bien, entonces toma ejercicio, nos dice, sea la función f de x igual al valor absoluto de c por x, donde c es un número entero positivo, que cumple con, entonces la integral va de menos 1 a c de f de x diferencial de x es igual a 15. Determine el valor de c. Es parecido al de la tarea, pero no es igual. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, pues es recordar que una función con valor absoluto tiene más de un comportamiento. En este caso, como c es un valor entero, pues solamente lo que estamos haciéndole a la función es multiplicarla por un escalar, se está estirando de manera vertical. Muy bien, entonces la función c por x tiene dos comportamientos. El primero sería menos c por x para x menores que 0 y el segundo sería c por x para x mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Pues porque primero se encuentra este valor que es donde cambia de comportamiento y se obtiene igualando a 0 el argumento. Entonces al despejar a x, pues me queda que x vale 0 y justamente por eso aparece de esta manera. También les había dicho que cuando se describe a una función con más de un comportamiento, se tiene que ir describiendo en orden, o sea, que igual, permítanme, sí. Bueno, ya que encontramos las reglas de correspondencia, pues entonces diremos que esta función que tenemos que evaluar desde menos 1 hasta c, pues va a tener que dividirse. ¿Por qué razón, muchachos? ¿Por qué va a tener que dividirse el intervalo de integración? Porque tenemos
dos Ajá, comportamientos. porque tenemos más de un comportamiento, así es. Entonces vamos a escribir la integral de menos 1 a c de f de x diferencial de x, tendría que reescribirse como. Adelante, ¿quién me quiere decir? La integral que va de menos 1 a c, no, de menos 1 a 0, Ajá, de menos c de, bueno. Ajá, menos c de x diferencial de x, así es, muy bien, Ajá. porque esta es la regla de correspondencia que está asociada a valores, perdón, menores que 0, y esos son los que están de menos 1 a 0, muy bien. Más la integral que vaya de 0 a c, de 0 a c, ajá, de c de x diferencial de x, porque esta regla de correspondencia está asociada a valores de x que estén a la derecha de 0. Muy bien. Y pues aquí solamente estamos usando el teorema que vimos de la propiedad de la integral definida que decía que un intervalo de integración se puede partir en tantos subintervalos como yo lo requiera. Lo importante es que decíamos que tenía que pasar que donde termine una integral tiene que iniciar la siguiente, tal cual. Entonces esta va de menos 1 a 0 y esta otra tiene que terminar de 0 a c. Muy bien. ¿Y se acuerdan por qué tiene que terminar una y comenzar exactamente en ese mismo valor la otra? ¿Por qué no en un valor distinto? ¿Sí se acuerdan que lo aclaramos? Sí, porque Ajá. una, o sea, si tiene dos comportamientos, entonces una va a evaluar como de el área antes de llegar al punto en el que estamos Ajá. partiendo, la otra va a determinar el área después del punto. Exacto, exacto. Y si, por ejemplo, aquí le hubiésemos puesto solo 1 en lugar de 0, entonces habría una sección de área que no estamos considerando, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de la primera integral? ¿Cuál es la antiderivada de esta expresión? Menos cx cuadrado sobre 2. Exacto, muy bien. Y eso tiene que estar evaluado de menos 1 a 0. ¿Y la segunda integral? Cx cuadrado sobre 2. Y eso tiene que estar evaluado de 0 a c. Muy bien. Perfecto. Entonces seguimos. ¿Cómo quedaría la evaluación de esta expresión en 0? 0. 0. Muy bien. Y le tenemos que restar la evaluación de esta expresión en menos 1. ¿Qué nos quedaría? Menos c sobre 2. Menos c sobre 2. Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo ustedes con su compañero? Sí. Muy bien. Perfecto. Esa es la primera integral. Ahora para la segunda integral, ¿cómo queda la evaluación en c? C cubo sobre 2. Exacto, c cúbica sobre 2, muy bien. Y le vamos a restar la evaluación de esta antiderivada en 0. ¿Qué nos quedaría? 0. 0, muy bien. Perfecto. Entonces, la integral de menos 1 a c de f de x diferencial de x, ¿quién sería? Sería c medios más c cúbica sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ajá, muy bien. Y bueno, en el enunciado ya nos decían que esta integral definida tenía que tomar el valor de... ¿Qué valor tiene que tomar esta integral definida? 15. 15, justamente. Muy bien, y ya con eso, pues tenemos que despejar el valor de c. Entonces me quedaría c cúbica más c es igual a 30. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces nos quedaría c cúbica más c menos 30 es igual con 0. ¿Cuál es el valor de c que hace que se cumpla esta ecuación, muchachos? Muy bien, entonces al resolver esta ecuación se encuentra que el valor de c que pertenece a los enteros positivos y que hace que se cumpla es c igual con 3. Muy bien. Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? Dice, calcular la derivada respecto de x de esta integral definida con límite superior variable. Entonces, el proceso largo sería el siguiente. Pues primero calcularía la antiderivada de esta expresión. ¿Quién sería? Profe, Sí, seguimos viendo la presentación. muchas gracias.
Ahora sí ya. Les decía, estamos calculando la derivada respecto de x de esta expresión. Entonces, el proceso largo sería calcular la antiderivada de esta función. ¿Quién sería su antiderivada? Seno, profe. Seno de t, muy bien, Seno de perfecto. t. Ajá, y lo tenemos que evaluar desde a hasta x. Recuerden que a es un valor constante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ajá, Sería seno de x. muy bien, ¿sí? Menos seno de A. Muy bien, menos seno de a, perfecto. Y ahora sí, ya que tengo esa expresión, la derivo respecto de x. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál es la derivada Coseno de respecto de x? Coseno de Ajá, X. coseno de x, muy bien. ¿Y cuál es la derivada respecto de x del seno de a, Cero. donde a es una constante? Cero, muy bien. Cero. Entonces, la derivada respecto de x de esta integral es simplemente coseno de x. Y el teorema que revisamos la clase anterior y al inicio de hoy también es que si yo voy a tener que derivar una integral definida con límite superior variable a, pues no tengo que hacer todo este proceso que hice. Simplemente identifico quién es el integrando y lo evalúo en el límite superior. Entonces, la derivada con respecto de x de la integral definida de a a x del coseno de t diferencial de t sería simplemente coseno de x. O sea, sin haber hecho toda esta expresión. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, profe. Pero vean, algo importante que tiene que aparecer si es que estamos haciendo eso es la derivada. Si no les están preguntando la derivada, entonces es el teorema fundamental del cálculo, el teorema de la evaluación. Si esto no aparece, entonces simplemente me están pidiendo que utilice el teorema de la evaluación. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio nos dicen calcular la derivada respecto de x de esta integral. Otra vez. Entonces, fíjense ahora que el integrando es una expresión un poco más difícil. Puede ser que nos acordemos esta expresión de quién es derivada, pero podría ser que no. Entonces, si hay alguna integral que está muy complicada, pues tampoco es necesario calcular su antiderivada porque al final se va a tener que derivar otra vez. Y según este teorema que vimos, el teorema de la derivada de una integral definida con límite superior variable, pues simplemente, ¿qué tendría que hacer? En lugar de hacer todo este proceso. Sustituir. Evaluar. Identificar primero, ¿no? Eso es lo primero, identificar a quién. A F de nuestro. X. Al integrando. Al integrando, que es f de t, ajá, ¿y quién sería? 1 sobre 1 más t cuadrada. Exacto, muy bien. Y después de identificar, ¿qué seguiría? Sustituir a X Evaluar a la función, ajá, en en X. x. Ajá, ¿y qué nos quedaría? 1 sobre 1 1 sobre más 1 más X X cuadrada. cuadrada. Exacto, y así de fácil es, tal cual, ya no tengo que hacer nada más. Ese es el resultado. Entonces solo identifico al integrando y lo evalúo en el límite superior. Pero, ¿qué dijimos que pasaría si el límite superior no es simplemente x? Es decir, si es otra función que no sea la función identidad, ¿qué se tendría que hacer? ¿Se acuerdan? Usamos la regla de la cadena. Exacto, usar la regla de la cadena. Muy bien, ya ven, este tema está sencillo. Y entonces su compañera nos pregunta, ¿qué pasaría si quisiéramos derivar respecto a x a la integral que va de a x cuadrada de 1 sobre 1 más t cuadrada diferencial de t? Pues simplemente identificamos otra vez el integrando y lo evaluamos en el límite superior, pero como observamos que el límite superior no solo es x, sino es otra expresión distinta de x, habrá que usar la regla de la cadena y multiplicar al resultado de la evaluación de esta función en el límite superior, habrá que multiplicarlo por la derivada del límite superior. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 más x cuadrada al cuadrado por la derivada de x cuadrada. O sea, nos quedaría 2x sobre 1 más x a la cuarta, porque la derivada de x cuadrada fue 2x. Y x cuadrada al cuadrado da x cuarta. Ese sería el resultado. Ahora, donde nos dicen calcular la derivada de y respecto de x y y es esta integral definida, pero que está en uno de sus límites de integración, está una función que depende de x. Muy bien, entonces nosotros vimos este teorema que la derivada con respecto de x de la integral definida de a u de f de t diferencial de t,
pues dijimos que es la función evaluada en u por la derivada de u respecto de x. Muy bien, entonces observamos que la función tiene que estar en el límite superior, pero en este caso aparece en el límite inferior. Entonces, de acuerdo a las propiedades de la integral que hemos revisado, ¿cómo lo reescribiríamos para poder aplicar este teorema? Con un signo menos. Exacto, entonces la integral de tangente de x a 0 del diferencial de t sobre 1 más t cuadrada se puede escribir como menos la integral de 0 a tangente de x de el diferencial de t sobre 1 más t cuadrada. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de esta integral, pues puedo calcular menos la derivada respecto de x de esta otra integral. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cuál sería el resultado? Menos 1 sobre 1 más tangente de x al cuadrado. Ajá. Y nos falta algo, ¿no? ¿Más la constante? No, no, no. Secante cuadrada, ¿no, profe? Exactamente. Por secante cuadrada de x. Porque fíjense, observen que ahora el límite superior no es solo x, es una función que depende de x, la cual es tangente de x. Entonces sí, efectivamente comenzaron muy bien. Identificaron el integrando como 1 sobre 1 más t cuadrada y lo evaluaron en el límite superior, obteniendo por resultado 1 sobre 1 más tangente cuadrada. Perfecto. Pero les faltó que si la función que aparece en el límite superior no es x, debe de aparecer la derivada del límite superior. Es decir, la derivada de tangente de x, que es secante cuadrada. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces aquí para que no se les olvide, pongo el paso intermedio, derivada respecto de x de tangente de x, la cual es secante cuadrada. Muy bien. Bueno, tómense un momento para copiar eso y ahora sí, ejercicio. Nos dice, determine el valor de la función f minúscula en 3 medios si la integral definida de 0 a x de f de t diferencial de t es igual a x veces seno de pi x más 10. Muy bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, observen ustedes que aquí no aparece ninguna derivada, nada de eso. Nos está diciendo que el resultado de integrar a esta función y evaluarla de 0 a x es esta expresión. Entonces, ¿quién sería esta expresión en realidad? O sea, les pregunto, ¿qué se obtiene de integrar a una función? La antiderivada. La antiderivada que se representa como f de t. Muy bien, y si la vamos a evaluar de 0 a x, entonces obtendríamos f de x menos f de 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo a partir de esto puedo llegar a esto, a f minúscula? O sea, estoy diciendo que esto que tengo aquí es la función antiderivada evaluada en x menos la función antiderivada evaluada en 0. Esto que tengo aquí es eso. La antiderivada, no, porque la integral de una función que depende de x es f mayúscula de x, pero yo quiero partir de f mayúscula de x y obtener f minúscula de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es lo que me están pidiendo. A f ¿Integrar? minúscula de x, evaluarla en 3 medios. ¿Integrar? ¿Están seguros? No, no es integrar. No es integrar. Les repito, al integrar a una función f minúscula, obtengo la antiderivada o primitiva que se representa con f mayúscula. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? ¿No tendríamos que derivar para Exacto, muy bien. minúscula? Al derivar, ajá, al derivar. Pero yo le había dicho eso y me dijo que no. Ah, es que escuché integrar. Por eso las dos veces Ah, escuché ya. lo mismo. Integrar. No, yo dije integrar, pero mi compañera había dicho derivar. Ah, Ajá. perdón. No lo escuché. Bueno, entonces al derivar esa expresión nos quedaría f minúscula de x. De hecho, nosotros habíamos dicho, una forma de saber que una integral indefinida es correcta es derivando el resultado para llegar al resultado, al integrando original. Si lo conseguimos es porque nuestro resultado es correcto. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces repetimos. Aquí tenemos que f mayúscula de x menos f de 0 es igual a x veces seno de pi x
más 10. Eso es el resultado. Entonces ahora vamos a poner aquí derivando respecto a X, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos al derivar toda esta expresión respecto a X? ¿Qué obtendrían, muchachos? Adelante. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería el resultado de derivar todo respecto de X? Menos coseno. Bueno, del lado izquierdo primero. Sería F minúscula de Ajá. X. Exacto, F minúscula de X, porque la derivada de F mayúscula es F minúscula. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, Valeria, estabas... Menos coseno, ¿no? Perdón. Porque X vale, la derivada de X es 1, ¿no? Ajá. Entonces sería 1 por menos coseno. No, porque es un producto de funciones. Entonces, ¿cómo se derivaba un producto? ¿Te acuerdas? La derivada de U por V, donde U y V son funciones que dependen de X, sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la sí. primera. Ajá. Ah, sí, entonces... Recuerda, solamente una se mantiene, la otra se deriva y luego viceversa. Ah, entonces sería 1 por Ajá. seno de pi X. Muy bien, sí. Más Sí. menos coseno. No, porque la derivada de seno es coseno. También es importante que recuerden esto, fíjense, la derivada del seno de U es coseno de U por la derivada de U. Luego, la derivada del coseno de U es menos el seno de U por la derivada de U. La derivada de tangente de U es secante cuadrada de U por la derivada de U. Derivada de cotangente de U es menos cosecante cuadrada de U por la derivada de U. Y permítanme un momento más. Ya solo me faltan dos. Derivada de secante de U es secante de U por tangente de U por la derivada de U. Y por último, la derivada de cosecante de U es menos cosecante de U por cotangente de U por derivada de U. ¿Y por qué escribí todas estas? Pues para decirles una estrategia que les enseñé a sus compañeros de cálculo y geometría analítica. Les dije, algo importante de las derivadas de funciones trigonométricas que tenemos que aprendernos es que si la función trigonométrica comienza con C, fíjense ustedes, si la función trigonométrica comienza con C, su derivada es negativa. Entonces aquí pues ya, por eso lo escribí, para que te dieras una idea que como el seno no comienza con C, su derivada no es negativa. Ah, entonces sí es más coseno, Ajá. ¿no? Exacto. Entonces sería la... pi de X. Ajá, porque a esta la mantuviste y derivaste X. Muy bien. Y ahora mantienes esta. Ajá. Ajá, o sea, quedaría X por Ajá. el coseno de pi Ajá. de X. Y te hace falta lo que ya Más estabas 10. mencionando. Ajá. ¿Qué es? Derivar el argumento, ¿verdad? Eso ya lo estabas diciendo. Ajá, ¿y cuál es la derivada del argumento? Pi, nada más. Ajá, muy bien, pi. Y lo escribo al inicio, justamente. Y luego derivo al 10. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0, muy bien. Entonces ya está. Y ya simplemente, ¿qué me hace falta hacer? Ya terminé de derivar. Ahí ya no hay más que hacer, pero para terminar este ejercicio, ¿qué me hace falta hacer? ¿Evaluar? Evaluarlo en 3 medios. Muy bien. Entonces me quedaría seno de 3 medios de pi más 3 medios de pi por coseno de 3 medios de pi. A donde había x, sustituí por 3 medios. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Cuánto vale el seno de 3 medios de pi radianes o el seno de 270 grados? Menos 1, muy bien, perfecto. ¿Y cuánto vale el coseno de 3 medios de pi o de 270 grados? 0. 0, muy bien. Entonces el resultado es menos 1. Perfecto. Muy bien. Entonces nos dice, calcula la derivada respecto de x de la integral definida de 1 a la integral definida de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t por la integral definida de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. ¿De quién? De t diferencial de t. Muy bien. Entonces quiero calcular la derivada de esa integral.
donde observo que en el límite inferior hay una constante y en el límite superior hay un producto de integrales. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? En principio, Primero antes de sería hacer resolver cualquier la lista. operación. Perdón. Antes de hacer cualquier operación, ¿qué tengo que hacer? Identificar, recuerden. Identificar qué. Identificar qué o a quién. ¿La antiderivada? No. Identificar a quién. integrando? Al Al integrando. integrando, exacto, muy bien. Entonces, ¿quién sería mi integrando? T. T, muy bien. Y ya que lo identifiqué, ¿qué tengo que hacer? Evaluar a T Evaluarlo Ajá. en el en límite. el límite superior. Evaluar esa función en el límite superior, que ¿quién es? Un producto de integrales, la integral de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t por la integral de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. Muy bien. Perfecto. Y entonces, ¿qué obtendría por resultado? Al evaluar a esta función en esta expresión. ¿Qué obtendría por Entonces lo resultado? mismo que está adentro, ¿no? Ajá, o sea, sí. Sucede, ¿qué es lo mismo? La integral de 1 a x. De seno de t cuadrada. Ajá. Y la Por la integral, ajá, por de la 1 a integral x. de 1 a x de e a la t cuadrada por diferencial de t. Muy bien, y casi ya terminé, ¿verdad? Pero, ¿qué me hace falta hacer y por qué razón? La derivada de la función. Exactamente. Entonces, como el límite superior no solo fue x, tiene que aparecer la derivada de esa expresión. Entonces yo pongo aquí derivada respecto de x de la integral de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t por la integral de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la derivada? Sería seno de t cuadrada. Ah, no, perdón, se está multiplicando, ¿verdad? Sería Sí, seno de x. Seno de x. Ajá, seno de x cuadrada. ¿Sí? ¿Está bien? Así, por la... X no, al cuadrado. por e a la... Ah, no, sí, x a la t cuadrada. No, porque ¿qué estás haciendo? A ver, dime, Suset, ¿qué es lo que estás proponiendo? Esta es Ah, U, esta es U sustituir. y esta es V. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se deriva un Ah, producto de ok. funciones? Sí, Entonces, sería la derivada de la primera por la primera, derivada de la segunda. esta es derivada de la primera, la Sí. derivada de esta integral. ¿Están de acuerdo? ¿Todos, muchachos? ¿Sí me van siguiendo o no? Si alguien no va siguiendo, puede decirlo ahora, muchachos? No se preocupen. Sí. ¿Sí? Ajá. Esta es derivada de la primera. ¿Por quién tiene que ir multiplicada? Por la segunda sin Ajá. ¿Y quién es? Ajá, derivar. la segunda expresión. Pues la integral de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. Muy bien, perfecto. Y luego sería más. La derivada de la segunda, Ajá, ¿que quién sería? e a la x Cuadrada. Muy bien, perfecto. Por. la primera sin derivar. Ajá, ¿quién sería? La integral de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t. Muy bien, y ya terminamos. Entonces, ahora sí, quiere decir que toda esta expresión que tenemos aquí, déjenme hacerlo más pequeño, toda esta expresión, ya terminamos, ya no se puede simplificar más. Entonces, toda esta expresión que tenemos aquí, pues sería igual a la función evaluada en el límite superior, que ya la tenemos aquí, es esta expresión, la integral de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t por la integral de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. Esa es la función, el integrando evaluado en el límite superior, pero multiplicado por la derivada de ese límite superior, que fue esto último que nosotros tenemos. Y sería seno de x cuadrada integral de 1 a x de e a la t cuadrada diferencial de t. Permítanme mejorar eso. E a la t cuadrada diferencial de t
más e a la x cuadrada integral de 1 a x del seno de t cuadrada diferencial de t. Y ya, ese es el resultado. Muchachos, tomen su... reanudar la grabación. Bueno, el teorema del valor medio del cálculo integral dice, sea y igual a f de x continua sobre el intervalo que va desde a hasta b, entonces existe en este intervalo que va desde a hasta b al menos uno, y eso es importante porque puede haber más de uno, pero existe al menos un valor de c dentro del intervalo que va desde a hasta b, para el cual se cumple que la función evaluada en c por la diferencia de los límites de integración es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x. Y justamente aquí está lo que les estaba contando con el ejemplo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? La integral definida de a b de f de x diferencial de x. Esta integral definida representa el área debajo de una función y por encima del eje x, o el área por encima de la función y por debajo del eje x. ¿Están de acuerdo? Es un número real que describe un valor de área. ¿De acuerdo conmigo, muchachos? Este lado derecho es un número real que describe el valor de área. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y del lado izquierdo, fíjense, ¿qué tenemos aquí? B menos A, pues es la longitud de la base del rectángulo, y f de c, la altura de ese rectángulo. Entonces aquí estoy diciendo que el teorema del valor medio del cálculo integral dice que en el intervalo cerrado que va desde A hasta B, existe un valor de c que está dentro del intervalo, para el cual se cumple que al evaluar a la función en ese valor de c y multiplicarlo por la diferencia de los límites de integración, me va a dar el mismo valor de área que hay debajo de la función. Ese es el teorema del valor medio del cálculo integral. Este valor f de c también se conoce como ordenada media o valor promedio de la función. Y si nosotros lo despejamos, pues quedaría esta integral entre b menos a, o bien 1 sobre b menos a por la integral definida de ab de f de x diferencial de x, donde les decía f de c se conoce como ordenada media o el valor promedio de la función. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar. Esta próxima clase ya hacemos los ejercicios. Dice, aquí tengo una función y está definida en el intervalo que va desde A hasta B. Estoy con esto calculando el área debajo de la función en el intervalo que va de A a B y por encima del eje X. Muy bien. Entonces, el valor promedio, les decía, nos menciona que dentro del intervalo que va desde A hasta B existe un valor C perteneciente a ese intervalo para el cual la función alcanza su valor promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que al evaluar a mi función en C, voy a obtener la altura de un rectángulo que contendrá el área, exactamente la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Y en este dibujo que hice con anticipación, pues sí se alcanza a ver un poco más claro cómo es que el área debajo de esta función es exactamente igual al área contenida en este rectángulo, porque esta sección de área sería equivalente a esta otra sección de área del rectángulo y por tanto las dos áreas son iguales. Muy bien. Y entonces dice que en caso de que f mayúscula, perdón, en caso de que f de x sea mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo que va desde A hasta B, el teorema del valor medio del cálculo integral se interpreta fácilmente en términos del área. El resultado de multiplicar f de c, que es el valor promedio, por la diferencia de los límites de integración, nos da el área de un rectángulo que es equivalente al área debajo de una función. Simplemente este teorema establece que en el intervalo cerrado de abierto desde A hasta B existe un número c para el cual el área de un rectángulo de altura f de c y de ancho b menos a es la misma que el área a bajo la gráfica de la función f de x. Muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, vamos a hacer un ejercicio solo muy sencillo que sería el 1A. Nos toma 5 minutos hacerlo o menos, muchachos. No se preocupen. Entonces, nos dice, determine el valor promedio de esta función en el intervalo que va de menos 1 a 2a. Pues el valor promedio f de c es igual a la integral definida de a a b de f de x diferencial de x entre b menos a. Porque el teorema del valor medio dice que f de c, que es la altura de un rectángulo por la diferencia de los límites de integración, nos da un área que es equivalente al área debajo de la función. Muy bien, este es el teorema del valor medio del cálculo integral y el valor promedio es f de c.
Entonces simplemente calculo la integral de menos 1 a 2 de 1 más x cuadrada diferencial de x. Entonces, ¿cuál sería el resultado de integrar esta función? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería, muchachos? X más X cúbica sobre 3. Exacto, muy bien. Lo voy a separar como la integral de menos 1 a 2 de 1 diferencial de x más la integral de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial de x. Entonces, como su compañero nos dijo, sería x evaluado de menos 1 a 2 más x cúbica sobre 3 evaluado de menos 1 a 2. Muy bien. Entonces, al evaluarlo, recuerden que comenzamos con el límite superior y le restamos la evaluación en el límite inferior. Esto es para la primer antiderivada. Y para la segunda la voy a poner en otro color para que no los vaya yo a confundir. Nos quedaría 8 tercios, si están de acuerdo conmigo, menos 1 tercio. ¿Sí o no? ¿Cómo ven, muchachos? Al evaluar a esta en 2 primero nos queda 8 tercios y luego al evaluarla en menos 1 nos queda menos 1 tercio. ¿Sí? Sí, profe. Entonces nos quedaría 3 más 3, porque sería 8 tercios más 1 tercio, no son 9 tercios, que serían también 3 enteros. Y eso nos da 6. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O sea que la integral profe. de menos 1 a 2 de 1 más x cuadrada diferencial de x es 6. El área debajo de esta función es 6, pero a mí me piden el valor promedio. Ah, pues simplemente el valor promedio es el valor de esa área entre la diferencia de los límites de integración, que sería 2 menos menos 1. Y entonces nos quedaría 6 entre 3. Entonces el valor promedio es 2. O sea que la altura que tendría un rectángulo que haría que el área debajo de la función sea igual al área de ese rectángulo es 2. Y sí, porque si la base del rectángulo mide 3 unidades y su altura vale 2, entonces ese rectángulo encierra un área de 6 unidades. Y 6 unidades es el área, 6 unidades cuadradas es el área debajo de esta función. Entonces, bueno, ahora sí, hasta aquí lo dejamos. Ese es el teorema del valor medio del cálculo integral. La próxima clase haremos más ejercicios al respecto.